Y vamos a hablar en general, yo creo que el tema es un tema de cómo se siembra una noticia. Así es. ¿Cómo te la siembran? ¿Cómo haces ver al público algo que realmente no ocurrió? Para eso se necesitan varias cosas. Así es. Hay varios factores. Ahora, tenemos que advertir desde el principio que esto es faltar al deber de veracidad, que es el deber fundamental de la prensa. Así es. La prensa tiene que informar con la verdad hasta el límite de sus posibilidades. Eso es la veracidad. Hasta el límite que el rigor te permite llegar a conocer la verdad. A mí me gustaría hacer una diferencia antes de empezar el análisis, Rosa María, porque vamos a usar el ejemplo de la noticia de Islay, ¿no es cierto? De la persona que supuestamente llevaba en sus manos un objeto, ¿no? Un objeto para agredir a la policía y que en realidad los policías se le habían puesto en la mano, ¿no? Pero ese es el caso específico que vamos a usar de ejemplo. Hay que distinguir, faltar a la verdad, de tener un punto de vista. Cuando un fotógrafo, por ejemplo, decide tomar una foto, el solo encuadre está marcando un punto de vista. El decidir tomar esa escena y no otra. Lógico. Eso Legítimo. Es inevitable. Y legítimo. Y además inevitable porque no puedes registrarlo absolutamente todo. ¿Qué cosa te va a hacer enfocarte en determinados puntos? Miles de cosas. El valor noticioso. Yo les enseño eso a los chicos en deontología acá en la Católica, que es el deber de veracidad, ¿no es cierto? Es llegar a cumplir con el máximo rigor posible a presentar la verdad como la estás viendo tú. Así es. No Ese como es el punto de vista. ¿No es cierto? Entonces, por eso es interesantísimo cuando hay muchos medios o muchos fotógrafos en el mismo lugar, porque vas a empezar a recopilar en distintos diarios distintos puntos de vista. Y la otra cosa es, que siempre es muy polémica en clase, yo les pregunto a los chicos, ¿la verdad existe? Y la mayoría me dicen que no. Y al final les digo que llegan a la convicción de que sí, pero que es un deber ser alcanzar, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando el deber ser, ¿no es cierto?, se abandona y no solamente no cumples ni con la verdad ni con la veracidad, sino que mientes? Y ese es el problema. Y no solamente mientes al público, sino a veces mientes a tu propio medio. Hay todo un engranaje en esta noticia de Islay bien interesante. Así es. Ha habido casos de sembradas de noticias sembradas desde el poder o desde el lado poderoso de la noticia, claro, ¿no? Que podría ser sector económico, etcétera. Exacto, que podría ser el caso de Islay, por ejemplo. Hay otros en que no, el que siempre la noticia es el propio periodista para beneficio propio, cuanto más de un Pulitzer ha caído en manos de alguien que se inventó toda la historia que estaba contando. Entonces, parte del trabajo del periodista tiene que ver con una suerte de honestidad consigo mismo y para con su público. ¿Qué es lo que pasa en el caso de Islay? Ustedes vieron las imágenes con mucha contundencia. Lo primero que vemos es una portada de un diario, correo muy fuerte, ¿no? Donde se ve a un hombre con un arma en la mano. Lo que te quiere decir la portada es: los pobladores del Valle del Tambo están protestando con armas punzocortantes y están agrediendo a la policía. Por lo tanto, la policía tiene derecho a defenderse. Así es. En un momento en el cual estábamos hablando ya de agresiones policiales muy, muy brutales, que también hay fotografías de eso, y un muerto. Así es. Ya, el ministro del Interior ha señalado claramente que se va a sacar a toda esta gente, que están todos bajo investigación. Pero esa foto lo que le quería decir a su público es: oye, estos no son ningunos angelitos, ¿ah? Estos son gente mala, ¿no? Y era mentira, porque este señor jamás había tenido ese objeto en su mano, se lo habían sembrado. Y imaginemos que efectivamente ese señor sí había tenido ese objeto en otro momento, otro día, y había agredido a otro policía. En ese momento en que esa imagen es registrada, no estaba ocurriendo eso. Y eso hace la imagen falsa y la noticia falsa, porque el valor del periodista no es recrear el ambiente de lo que supuestamente ocurrió, es registrar lo que está pasando. Exactamente. ¿No? Entonces, esa falsedad ha causado un daño enorme porque ha irritado más, ¿no es cierto?, a la gente de Islay, a los que están protestando, por supuesto al señor Coaxaca, que ha estado detenido y que era completamente inocente, porque era una persona que estaba parada viendo lo que estaba pasando. No, y además las imágenes que, claro, la foto congela, el video muestra el proceso. Exactamente. ¿No? Y cuando sale el video y uno se da cuenta de dónde sale la imagen de la foto, ve a una persona sometida, humillada, que está clarísimo que le ponen el verguidio en la mano y abre la mano, se la vuelven a poner, y a un fotógrafo que está registrando los hechos. ¿No? Ahora, el fotógrafo, todo el mundo pregunta qué culpa tiene, también podemos decir varias cosas. El fotógrafo está registrando los hechos, ¿no es cierto? Puede ser que a él también lo hayan engañado. Así es. Esa es una posibilidad. El comercio que tenía este fotógrafo contratado, y la foto después aparece en correo, que es todo un lío,
Como ustedes saben, Correo pertenece al comercio también, pero el comercio dice que ellos no tienen ninguna responsabilidad. Va a llevar este caso al Consejo de la Prensa Peruana, lo cual está muy bien porque el fotógrafo podrá decir qué pasó, ¿no? Hay que reconocer que las coberturas en situaciones violentas, para los que hemos hecho calle alguna vez, no son nada fáciles. O sea, entre que te estás agachando porque no te caiga la piedra, la bomba lacrimógena, la o sea, el reportero violencia, va a ¿no? recoger una historia, ¿no es cierto? El camarógrafo va a recoger el registro visual y el fotógrafo simplemente dispara, Así es. saca 20, 30, 40, 50, 100 fotos, ¿no es cierto? Y después escoge lo que va a publicar. Y puede ser, hay que darle el beneficio de la duda, que efectivamente este chico creía que sí, la policía le estaba devolviendo al señor Coaxaca su verduguillo. Y él toma la foto. Exacto. Y eso sí pasa. Claro. Que, por ejemplo, la policía le dice, no, eso es tuyo, cógelo, toma la foto para que quede sentado, ¿no? Claro, para que eso puede tener algo cuestionable, pero no es una falsedad, claro. ¿no? Entonces, lo que pasa con esta fotografía, y ahí viene la sembrada, ¿no es cierto? No es que el fotógrafo, el señor Angulo, va y se la lleva a su empleador, que es el comercio, sino que según él las pone en Facebook y de ahí una persona de Southern, peor todavía, la toma, se la da a un comité cívico de gente que está pro minería y esa gente se la da a Correo. Eso es lo que hace que todo el mundo le dé cólera. Que todo esto de cólera, porque cuando tú tienes la foto, por más equivocado que estés y que después descubras que no tenías la foto, sino que tomaste la imagen equivocada. Cuando tú tienes la foto, tú corres a tu medio y le dices, tengo la foto de portada, ¿no? Es como ayer hemos visto a las fotografías extraordinarias de Renzo Giraldo en la Pampilla. Sí. Entonces, claro, esas fotos van a dar la vuelta al mundo, porque que 4 policías sean humillados, además, metiéndose al mar, hasta la rodilla. En pantalón y botas. Claro, para cargar a Felpudini, más o menos. Claro, para cargar a un hombre que está descalzo, ¿no es cierto?, solo en ropebaño, que parece un Cristo pobre que están alzando entre la policía. Es una foto espectacular, porque es el Estado contra los bañistas. O sea, es un mundo de locos, ¿no? La policía ha dicho que este señor, para hacer el paralelo, ¿no? Que este señor estaba loco y que los insultaba. De pronto, que sí, no, nadie dice que este flaco haya sido el más educado del mundo. Pero de todas maneras la imagen demuestra una diferencia de poder, ¿no? De fuerzas que obviamente vuelve a señor una víctima. Y además ¿no? en un problema mucho más, en un contexto más grave. Lo que estaba haciendo la municipalidad era ilegal. Así es. Y los que estaban protestando sabían que era ilegal porque no tenían permiso de la Marina. Vamos, el mar, hasta donde tengo entendido, cerrar una carretera es ilegal, pero bañarte en el mar no. No, o sea. pero sí es ilegal disponer de la franja costera que pertenece a la Marina. Así es. Entonces, lo que no puede hacer el alcalde, lo que siempre comentábamos acá, es hacer lo que le da la gana, porque no lo han elegido virrey, lo han elegido alcalde. Entonces, valdría, para volver a lo que estábamos conversando, ¿cuál es la diferencia entre la foto de Giraldo y la foto del señor Angulo? Que la de Giraldo es verdadera. Exactamente. Esa es la gran diferencia, es verdadera. Y refleja un punto de vista. Renzo está en favor de los surfers, como tienen que ser, porque además conozco lo suficiente para saber que está a favor de los surfers, y toma la foto que a él le parece que demuestra una injusticia. No miente. No miente. ¿No? Ahora, tenemos que darle pase a Henry, porque este tema, por supuesto, se ha debatido en la universidad, acá, entre los muchachos. Henry nos va a contar el punto de vista de ustedes, de los alumnos de la universidad. Adelante, Henry. Y también encontramos que hay 2 tipos de estrategias comunicacionales dentro de la inversión privada. Haces que se parezca que hay beneficios y que mostrarle a la población que no vas a dañar el medio ambiente. O B, simplemente los tildas de terroristas antimineros y dices que se oponen por oponerse. Y es justo en estos temas de comunicación de los que vamos a tratar ahorita con la encuesta que hemos hecho, que tiene 2 partes. Primero, ¿cómo es que crees que se lleva el conflicto, tanto de la parte del Estado como de la parte de los medios? Y B, hablando del tema del periodista, ¿cómo se maneja la ética del periodista, del fotógrafo, en estos casos? Y al final, ¿quién crees que tiene más la culpa? ¿El fotógrafo que toma la foto o el medio que la publica? Muchos puntos de vista y muchas cosas y opiniones generales vamos a ver en la siguiente videoencuesta. Se repite lo de Bagua, se repite lo de Conga. El gobierno impone un sistema de desarrollo que ellos tienen y lo que pasa es lo que ha pasado recién, ¿no? Que las personas se ven agredidas por las fuerzas policiales que en realidad deberían defenderlas, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad compartida, que el fotógrafo diga que él no sabe cómo su foto llegó ahí. Yo creo que ese fotógrafo sí sabe lo que estaba haciendo, sabe que esa foto le sirve para mostrar solo una parte de la verdad. Recaería mayor culpa, sería en el periódico,
porque al final de cuentas ellos son los que han creado las alianzas económicas para respaldar esa posición. Lo que han hecho es crear una noticia para sustentar el por qué debería apoyarse de otro lado. Quien realmente vio lo que pasó fue el periodista y la persona que tomó la foto. Entonces el diario puede publicarla creyendo en lo que el periodista le está diciendo, porque supuestamente es un enviado de ellos y deben confiar porque él estuvo ahí. Entonces creo que sí, el periodista tiene un poco más de responsabilidad en ese sentido. Si hablamos de la culpa principal, sería el diario, ¿no? O el medio sería el comercio, ¿no? Que es dueña de Correo y de otros diarios más, ¿no? Que siempre usan fotos para medias tendenciosas, ¿no? Es ver que le están sembrando una arma, ven que están sembrando posiblemente pruebas a un poblador y tú vas y en vez de retratar la verdad vas y peor, como colaboras con la mentira. No sé, quizás soy muy crítico, pero yo sí pienso que el periodismo en este país está de capa caída. O sea, todos los días veo faltas éticas, morales y de toda la índole en mil cosas. Pero contextualicemos un poco de a dónde queda el caso del fotógrafo, que es en el conflicto social de Tía María. Según la Defensoría del Pueblo, en el reporte mensual de marzo, hay 211 conflictos dentro de todo el país, dentro de los cuales la Defensoría los clasifica dentro de 155 conflictos activos y 56 conflictos latentes. ¿Cuál es la diferencia entre que un conflicto sea activo y latente? Hay la diferencia en el cual en el conflicto activo hay una demanda explícita de parte de la población, donde hay una oposición, donde hay un descontento con el tema que se esté manejando. Mientras que en el conflicto latente aún no hay un medio en el cual se haga explícita esta demanda. Y esto nos da a pensar de hace cuánto el tema de Tía María está dentro de la agenda, pero no está dentro de los medios. Incluso podemos verlo desde 2011, en cual el estudio de impacto ambiental del proyecto de la Sauber es rechazado por el ministerio. Y también sabemos que la Sauber no tiene un buen récord con los temas ambientales a la hora de hacer sus proyectos mineros. Todo esto para darnos cuenta de que, así como este conflicto, hay bastantes. Y hay bastantes casos en los cuales hay gente sembrada, en los cuales se fabrica la noticia a favor de querer poner a estas personas como terroristas antimineros. Pero regresemos al tema del fotógrafo. Y con esta parte quería terminar con una pregunta que cae en el aire, ¿no? Está bien, el fotógrafo puede haber tenido se puede probar de que esta foto ha sido trucada, de que no es la verdad como se ve en la realidad. Pero, ¿qué otras sanciones podría haber dentro de los medios de comunicación que lo publican para que no pasen estas cosas de nuevo? Con esta pregunta, regresamos a nuestras queridas conductoras. Gracias, Henry. Ha estado fantástica las opiniones de los alumnos. Interesante la diferenciación que hacen los chicos entre la responsabilidad del fotógrafo y del medio. Es verdad que la única manera en que un medio, sobre todo un medio escrito además, pueda trabajar es si tiene plena confianza de que la información que le están trayendo es verdadera. O sea, ¿no? todo el negocio periodístico, si lo quieren, está basado en una cadena de confianza. Así es. ¿No es cierto? El redactor confía en su fuente, a su vez el director confía en el redactor y el director responde al público de la fuente del redactor. O sea, es una cadena y probablemente el director jamás vea esa fuente. Así es. En Estados Unidos existen lo que se llaman los fact-checkers, por ejemplo, que Así son es. los que solo corroboran que los hechos sean reales, ¿no Claro, es cierto? Pero así eso hubiera es. sido casi incorroborable, por ejemplo, ¿no? Incorroborable. Incorroborable. El punto que hace acá la cosa complicada para el diario Correo es que no era su fotógrafo. Entonces, cuando es tu fotógrafo, tú sí dices, bueno, lo despido porque me mintió. Claro, lo curioso en este caso es que el comercio es el que despide al fotógrafo, Un enredo. que era su fotógrafo, por no publicar una foto en su medio. Así es. Entonces, es una cosa muy enredada de explicar. O por pasarle fotos a otro medio. Pero lo cierto es que si tú eres un medio que recibe fotos de alguien que no está en tu planilla, que no es tu staff, ahí sí te tienes que preguntar Y lo que 80 veces de dónde viene la foto. Y la foto decía simplemente difusión y había sido entregada por este comité procívico, pro minero, ¿no? Entonces te tiene que llamar la atención. Ahora, eso hace, digamos, esta foto y este escándalo, hace falso que haya una agresividad de los pobladores del Valle del Tambo a la policía. No hace falso. Ahí hay un conflicto. Y para que haya un conflicto hay dos partes que se agreden. Así es. ¿No es cierto? Unos tiran piedras, otros tiran balas. Es verdad que el exceso de la fuerza de la policía ha sido revisado y condenado por el presidente del Consejo de Ministros y por el ministro del Interior. Pero hay un conflicto, y para que haya un conflicto hay dos partes. Y es verdad que cuando hay dos partes que pelean, hay una tercera parte, y eso es lo horrible, que observa.
y esa tercera parte que observa que no quiere ser parte del conflicto es arrastrada al conflicto. Así es. Y eso es lo que estamos viendo en Islay en este momento. Un grupo de gente que dice, miren, yo quiero seguir sembrando, quiero seguir viviendo en paz, espero que a la mina le vaya bien, ni me va ni me viene que esté, ¿por qué me tienen que pegar? ¿Por qué me tienen que maltratar? Por no tomar partido. Así es. ¿No es cierto? Y de ahí vamos a terminar con esto, creo, ¿no? Con este libro. Vamos a terminar con este libro. Justamente sobre ese tema. Así es, que es un libro que queremos recomendar ampliamente. Yo he escrito una columna el día de hoy al respecto, que si quieren la leen, si quieren no, mejor lean el libro en realidad. Los rendidos. Los rendidos, porque es un testimonio raro, Rosa María, es Rarísimo. un testimonio de un hijo de senderistas que nunca se sumó a las filas del Sendero Luminoso y cuyo libro se llama Los rendidos y que plantea la duda y posibilidad de ¿dónde está la versión de los culpables en esta historia? ¿Dónde está la versión de los malos? Hemos construido una historia donde a los terroristas no los queremos ni ver ni escuchar. Claro. Y tenemos razones para no querer hacerlo, pero no vamos a entender si no miramos. Y este chico se atreve a mirar su pasado porque habla de sus padres que fueron senderistas. Y es uno de los libros más conmovedores, removedores. Yo me he quedado... No sé ni cómo explicar lo que trae, porque es un libro que realmente a mí me ha hecho pensar que sobre el conflicto de la guerra interna en el Perú sé muy poco. Todavía. Todavía. Y estos testimonios son los testimonios de esas víctimas que quedan en el medio de la batalla. Así es. O sea, un niño inocente cuyo padre y su madre se largan a ser senderistas y que él se entera de las muertes de sus padres casi por un pedazo de periódico que llega a su mano, que es criado por otras personas y que se pregunta, ¿no?, en un momento, ¿a cuánta gente habrá matado mi padre? ¿No? Y ese testimonio desgarrador y cómo encajo yo en esta sociedad, porque soy el hijo de terroristas. Y además cómo encaja mi visión de mi madre, que era una madre abnegada, que nos criaba, que nos cuidaba, con una persona que a la vez militaba en Sendero Luminoso. Es decir, ninguna historia tiene solo una cara, ¿no? Y por lo que mi columna de este libro es como el elefante en la tienda de cristal que no queremos mirar, ¿no? Si se mueve se va a romper todo. Claro, que ¿no? hay gente en el Perú, ciudadanos peruanos que quieren la paz y que resulta que son hijos de senderistas. O nietos de senderistas, o que son sobrinos de senderistas. Y que para reconstruir su historia tienen que entender y contarla de sus padres también. Claro, y que viven en la vergüenza y en el estigma, ¿no es cierto? Y están señalados y apartados. Así es. ¿Cómo lidias con eso? Hoy estamos en la Magical Crypto Conference, la conferencia sobre criptodivisas que se celebra por primera vez en Nueva York con personalidades como Fluffy Pony, Whale Panda, Samson Mao, Satoshi Lee, no, Charlie Lee. Estos tipos son la caña y están poniendo Nueva York patas arriba esta semana. Ahora mismo estamos viviendo algo fantástico en Estados Unidos. Uno de nuestros políticos ha admitido públicamente en el Congreso que el dólar está en peligro por culpa del Bitcoin. Stacy. Antes de comenzar, me gustaría decirles que si oyen pitidos de fondo es porque están instalando las luces y acondicionando el recinto. Con el equipo de Casey Report han hecho una excepción y nos han dejado entrar antes que el resto. Dicho esto, Brad Sherman es un congresista de California que representa a Los Ángeles. Por aquí tengo un breve vídeo suyo. Pido a mis compañeros que se unan a mí para presentar un proyecto de ley que permita prohibir las compras con criptodivisas por parte de los estadounidenses de manera que cortemos esta práctica de raíz. En parte porque gran parte de nuestro poder internacional proviene del hecho de que el dólar estadounidense es la unidad estándar de las transacciones y finanzas internacionales. La compensación a través de la Reserva Federal de Nueva York es fundamental para las principales transacciones petroleras y de otros tipos. El propósito de los partidarios de la criptodivisa es quitarnos ese poder, ponernos en una posición donde las sanciones más importantes que tenemos contra Irán, por ejemplo, se vuelvan irrelevantes.
Sí, dentro de 5 años la gente volverá a ver este discurso y sabrá que supone el principio del final del imperio de Estados Unidos y del dólar estadounidense. Porque como bien dice Brad Sherman, hasta ahora no ha habido forma alguna de desafiar al dólar estadounidense y dice abiertamente que el Bitcoin es la nueva amenaza al dólar. Esto significa varias cosas. En el caso de China, Rusia y otros países, si quieren usurpar al dólar a través del Bitcoin, como nosotros llevamos años diciendo, lo que tienen que hacer es incorporar el Bitcoin como reserva estratégica, hacerse con tantos como puedan y con ello hacer que el dólar pierda importancia e influencia en el panorama internacional. Como señala Sherman, esto es la clave de las industrias petrolera y de la armamentística y todo pasa por la Reserva Federal de Nueva York y necesita de su aprobación. Si alguien quiere que otro organismo, aparte de la Reserva Federal de Nueva York, apruebe sus transacciones, que compre todos los bitcoins que pueda. Todas y cada una de las transacciones del mundo pasan por el dólar y por la Reserva Federal de Nueva York, sin importar la residencia, identidad, procedencia o gobierno de la persona que las efectúe. Todo pasa por la Reserva Federal. Si quieren librarse de esa influencia y ser independientes y dueños de sí mismos, compren todos los bitcoins que puedan. Las razones son las que ha expuesto Sherman. Es como cuando Luke Skywalker tenía que atacar la Estrella de la Muerte y acabar con ella dándole con el misil justo en el centro. La Reserva Federal de Nueva York es la Estrella de la Muerte, el Bitcoin es Luke Skywalker. Ustedes son Rusia, China, quien sea, pero van a cargarse el imperio. La cosa es que menciona la unidad de cuenta, que es como si fuera la tercera capa del Bitcoin, el futuro del que se ha hablado siempre con respecto al Bitcoin en este tipo de conferencias y entre la gente como nosotros. Primero está la reserva del valor, luego el medio de intercambio y luego la unidad de cuenta, que sería el sistema de comercio mundial. Antes era el oro, luego se estuvo hablando de que fueran los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional que Keynes propuso, o una corporación bancaria, de manera que el dólar estadounidense fuera capaz de alzarse como unidad de cuenta y de acumular muchísimo poder y hasta privilegios desproporcionados, si me apuras. Sherman quiere prohibirlo, pero no se puede prohibir el Bitcoin. En cualquier caso, está reconociendo que el poder como unidad de cuenta es la última fuente de poder. Hay unas cuantas cosas que me gustaría comentar. Sherman dice que deberíamos prohibir el Bitcoin, y eso es imposible, porque no puede prohibir las matemáticas ni el Internet. Eso sería echarte a la gente encima. Tampoco puedes convencer al resto del mundo de que acepte semejante mandato imperial si no quieres que te echen a patadas. Ahora, con el avance del Bitcoin de reserva de valor a medio de intercambio y luego a unidad de cuenta, Sherman le ha abierto la puerta a la unidad de cuenta, lo que supondría la implementación de la tercera capa por parte del Bitcoin y el fin de la partida para el resto de las divisas fiat del mundo. Actualmente, con la fase de reserva de valor, hemos pasado de que el Bitcoin tenga el valor de $1, momento en el que le dijimos a la gente que lo comprara, a $100.000, que desde mi punto de vista es cuando pasó a ser más que un medio de intercambio. A partir de ahí pasaría a ser una unidad de cuenta. Es maravillosa la forma en la que el protocolo Bitcoin está influyendo sobre la gente. Hasta Peter Schiff ha pasado de ser detractor acérrimo del Bitcoin a decir, bueno, vale, podría ser. Todos los demás economistas como Nouriel Roubini, Paul Krugman o Jim Rickards están pasando del no al quizás y en un año o dos ya lo admitirán y dirán, sí, estábamos equivocados, esto es el futuro. También has notado que muchos intentan ejercer el control. A continuación, me gustaría que viéramos un artículo de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de la Economía. Según Brad Sherman, todo se basa en el control y Estados Unidos quiere controlar a todos los países del mundo. Sherman dice que quieren controlar a los iraníes, esto es, a los 10 millones de personas que viven en Irán, y controlar lo que hacen con su economía. Me gustaría añadir que Los Ángeles es la capital mundial de la pornografía. Tienen una industria gigantesca en torno a este tema y, de hecho, Los Ángeles es bastante más importante que Hollywood, que representa solo el lado bueno de la industria pornográfica que tienen allí. Y ellos confían en el Bitcoin. Así que Sherman está hablando en contra de lo que piensan sus propios votantes. Centrémonos ahora en este artículo de la CNBC. Joseph Stiglitz. Deberíamos acabar con las criptodivisas. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de la Economía, afirma que se debería eliminar las criptodivisas. Le preocupa que favorezcan que se lleven a cabo actividades financieras ilícitas debido a la falta de transparencia en sus transacciones monetarias. Este argumento es muy del 2010 o del 2011. Stiglitz está estancado en el pasado.
Es increíble lo desinformado que está Joseph Stiglitz sobre el Bitcoin. No hay absolutamente ningún argumento válido en contra de la criptodivisa y los suyos son los menos interesantes y válidos que pueden hacerse. Como podemos imaginar, si hablamos de actividades ilícitas, el dólar, el dinero fiat y los bancos estadounidenses y extranjeros no tienen rival. Ya hemos hablado muchísimas veces del HSBC y de otros bancos en este programa. Son la panacea de la actividad ilícita. Si lo contáramos todo, la cantidad de actividades ilícitas que se han llevado a cabo con el Bitcoin serían de un 1,5% a nivel mundial, lo cual es un índice bastante bueno si tenemos en cuenta los continuos abusos a la economía, a la moral y a nuestro tejido social que han cometido gente de la calaña de JP Morgan, el HSBC, el BNP y otros muchos. Lo de que no es viable a gran escala también es absolutamente ridículo. Ya eso fue hace mucho y está resuelto, pero lo que él dice es que se debería prohibir las criptodivisas que han sido creadas por individuos a nivel mundial. Esto es lo que dice exactamente. He sido un gran defensor de que la humanidad migre a los mecanismos de pago electrónicos. Se trata de algo muy efectivo. Creo que podríamos tener una economía mejor regulada si contáramos con todos los datos en tiempo real y supiéramos lo que la gente está gastando. Todo se basa en el control. Quieren saber en qué nos gastamos el dinero, lo que hacemos. Y esto ocurre en un contexto en el que no solo están expulsando de las redes a gente de todo el mundo, sino también desconectándola de la corriente financiera. Lo que quieren es aislar y señalar como unos tiranos a individuos de Estados Unidos o del resto del mundo. No quieren que sean capaces de gastar o ganar nada en absoluto. Seamos claros, el sistema actual ya es totalmente electrónico, por lo que también nos monitorizan totalmente. El problema no está en que sea electrónico, sino en que nos vigilan. Y también está en la transparencia. Por ejemplo, Amazon, Walmart y otras grandes empresas minoristas pueden saber en cualquier momento de cualquier día a quién se le han vendido determinadas cuchillas o determinado champú, por cuánto dinero y dónde. Cuentan con esos datos. Lo que pasa es que se los guardan en el cortafuegos y los usan para hacer publicidad. Google, Apple, Amazon y todas las grandes empresas tecnológicas ya saben toda la información de la que habla Joseph Stiglitz, pero se la guardan para influir en decisiones mercadotécnicas. La Reserva Federal y los bancos estadounidenses controlan el dólar y también controlan a los medios de comunicación de masas, como es el caso de Rachel Maddow, porque quieren ejercer influencia y vender esta guerra eterna. Ese es su producto. La MSNBC tiene un solo producto, una guerra sin final. La unidad de cuenta es un elemento muy importante si hablamos de guerra, porque en 1971 abandonamos el patrón oro por la guerra. Estados Unidos estaba metido en varios conflictos bélicos. El de Vietnam era el principal y el que fue más caro para la economía. Históricamente se ha visto que la guerra lleva a los países a la bancarrota y causa hiperinflación debido a la pérdida de riqueza. Pero desde que abandonamos el patrón oro hemos vivido una guerra eterna. Al menos en teoría, porque hemos podido emitir toda la moneda que ha hecho falta para bombardear al resto y arrebatarle sus propiedades. Si hablamos de controles, es el tipo de control que ellos buscan. Lo que preocupa de lo que dice Stiglitz es que no solo demuestra que no entiende el funcionamiento del Bitcoin, sino que parece que tampoco entiende el funcionamiento del sistema actual. El Comité Noruego del Nobel le está otorgando premios a gente que no tiene ni idea de cómo funciona realmente el sistema actual ahora mismo. Da igual cómo funcione en 10 años. Eso es aparte. Paul Krugman, uno de los amigos economistas de Stiglitz, que también vive en una torre de marfil, dice que el dólar estadounidense está respaldado por hombres armados y que por eso es mejor que el Bitcoin. Paul Krugman dijo en el New York Times que el dólar es mejor que el Bitcoin porque con el dólar se promueve la guerra. La guerra es la industria número uno de los medios de comunicación de masas y los beneficios que recauda el New York Times promoviendo la guerra son actualmente nuestro modelo de eficiencia principal a la hora de conseguir trabajo y recaudar impuestos. El Bitcoin, en cambio, daría un paso hacia la paz. Por eso países como Rusia, China, Irán y otros muchos dicen que no quieren dar subsidios, porque al utilizar el dólar están pagando las guerras de Estados Unidos. Estados Unidos no financia sus propias guerras, sino que toma el dinero prestado de China, Rusia e Irán y usa ese mismo dinero prestado para pagarse las guerras que libran China, Rusia e Irán. Entonces estos países se han parado a pensar y se han preguntado que por qué no acaban la artimaña del dólar, para lo que han acudido al dinero duro, y el mejor dinero duro que hay es el Bitcoin. Sherman, como figura representativa, ha afirmado en público que el Bitcoin es una verdadera amenaza para el imperio del dólar. Esa información es ahora de dominio público. Si algún país no actúa a raíz de esto es porque quiere ser un maldito esclavo del dólar, así que se lo digan a sus ciudadanos, que les digan que son esclavos. Yo creo que va más allá del concepto de país y que nosotros vamos un paso más allá de los estados.
En nuestros 40.000 o 50.000 años de historia del ser humano moderno, durante un periodo de unos 300 años, no necesitamos el permiso de ningún gobierno y a nadie le importaba el gobierno siquiera, porque no tenían que esperar a que su gobierno hiciera algo, sino que la gente tomaba la iniciativa como individuos que eran. Totalmente de acuerdo. El concepto de Estado se está desintegrando y los individuos están buscando ser los dueños de sus vidas y no tener que pedirle permiso a nadie. Nadie necesita el permiso de nadie para plantar la bandera del Bitcoin en la luna y declararse un individuo soberano de sí mismo. Si los países quieren seguir existiendo, les interesa convertirse en un destino más atractivo para aquellos que poseen el nuevo oro digital en el que se ha convertido el Bitcoin. Y con respecto a las declaraciones de Joseph Stiglitz sobre que el Bitcoin es perjudicial debido a las actividades ilícitas que conlleva, lo último que quiero añadir es que el dólar estadounidense sigue siendo la moneda predilecta para aquellos que llevan a cabo dichas actividades ilícitas. Tan solo tenemos que nombrar bancos como el Wachovia o el HSBC. Ya hemos hablado de eso, pueden buscarlo en Google y echarle un vistazo. Han blanqueado decenas de miles de millones de dólares para destinarlos a cárteles de drogas. Así que el de Stiglitz es un argumento estúpido. La única pregunta que queda es la siguiente. Durante el próximo derrumbe financiero, ¿a quién acudirán los bancos para que los rescaten? ¿Acudirán, como la última vez, a los bancos centrales que también están en quiebra? ¿O vendrán a buscar a los propietarios de bitcoins? Si acuden a nosotros varios países y bancos centrales diciendo que necesitan un rescate y que por favor los ayudemos, les diremos que nuestras condiciones son las que son. El bitcoin es el futuro. Y el futuro ocurrirá dentro de 10 años. Vamos a hacer una pausa. Somos Max Kaiser y Stacy Herbert desde la Magical Crypto Conference en Nueva York. Les traemos mucho más después de la pausa. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser y ya es hora de que hablemos con Rodolfo Novak de OpenDime. Bienvenido. Hola, gracias por invitarme. Rodolfo, usted participa en To The Moon, nuestra nueva serie en RT de 10 programas. Es uno de sus participantes destacados y también lo ha sido en el sector de las criptodivisas durante años. Es un referente en Canadá y en el mundo. OpenDime se ha convertido en un punto de referencia. En este ámbito es usted una leyenda. Nos gustaría contar con su sabiduría y que nos diera su opinión sobre lo que dice el congresista Brad Sherman de que hay que prohibir el Bitcoin porque amenaza a la hegemonía estadounidense. ¿Qué responde usted? Muchísimas gracias por hacer nuestro trabajo dándole publicidad al Bitcoin y a su verdadero objetivo, reemplazar al sistema de los bancos centrales. Fue maravilloso. Me encantó. No podrían haberlo hecho mejor. Profundicemos un poco más en esto. Nosotros llevamos años diciendo que el sistema del dinero fiat está corrompido por entero, que los bancos centrales tienen que reemplazarse y que el Bitcoin es la solución, porque estamos en contra de la guerra, de la cleptocracia, de los banqueros centrales que no juegan limpio y de la hegemonía estadounidense, porque a Estados Unidos le encantan los conflictos bélicos y el mundo no es un lugar que quiera estar siempre en guerra. ¿Cree que Brad Sherman no tiene ni idea o que está acercándose ahora a la criptodivisa por primera vez en 10 años? Parece que lo único que ha hecho ha sido dar señales de alarma, no solo frente a la comunidad de las criptodivisas, sino también frente a cualquier país del mundo que estuviera interesado en desmantelar la economía estadounidense. Según Brad Sherman, la forma de hacerlo es apoyando al Bitcoin y comprando bitcoins. Creo que estos tipos no son idiotas. No creo que entienda que no puede aniquilar el Bitcoin. Creo que se creen que basta con desenchufar un cable del enchufe y venga, ya está. Se acabó el videojuego. Pero no, esto no es como un videojuego, no puedes apagar el Bitcoin. Sin embargo, sí podemos desmantelar los bancos centrales con el Bitcoin. De hecho, lo que ha hecho Sherman es explicar lo que ocurre y decirle al resto de los líderes mundiales que el Bitcoin es la mejor moneda de cuenta para reemplazar el dólar. Es maravilloso, ¿verdad? ¿Se acuerda de cuando Obama nos dijo a todos que tener bitcoins es como tener un banco suizo en el bolsillo? Es que es como... En fin, gracias, en serio. ¿Podemos volver a tener a otro político que salga en las noticias de mayor cobertura y que le explique a todo el mundo las bondades del Bitcoin? Rodolfo, resulta interesante que Sherman hablara del Bitcoin como moneda de cuenta. Usted es uno de los tipos de las criptodivisas que muestra una actitud bastante prudente de cara a lo que va a hacer o no el protocolo Bitcoin. Da igual lo que crean diferentes personalidades sobre lo que va a hacer o no el protocolo. Llevamos años viendo luchas internas en el mundo del Bitcoin y a pesar de eso ninguna de ellas llega a nada. Ninguna de las bifurcaciones duras ha llegado a nada y ninguno de los competidores ha llegado a ser un digno rival del Bitcoin.
En la comunidad del Bitcoin llevamos años discutiendo la transición de reserva de valor a medio de intercambio y a unidad de cuenta. También hemos recibido unas negativas impresionantes, cosas como que nunca sería un medio de intercambio y jamás llegaría a ser una unidad de cuenta. Y aquí es cuando entra en juego Brad Sherman, un congresista estadounidense que testifica que el Bitcoin va a ser una unidad de cuenta y amenaza la hegemonía del dólar estadounidense. ¿Ha resuelto el debate? Sí, y de hecho es un tipo que entiende las monedas de cuenta porque se dedica a eso. Lo que está haciendo es darle validez a todo lo que decimos nosotros, como si no vamos a hacer esto. Necesitamos que los políticos hagan el trabajo por nosotros, tienen nuestro dinero, les pagamos los impuestos y ahora es cuando están haendo su trabajo realmente. Usted tiene una forma de pensar muy interesante con respecto a hacia dónde se dirige el Bitcoin. Anoche, aquí en la Magical Crypto Conference de Nueva York, tuvimos una conversación muy provechosa. Ya sabe usted que el Bitcoin es muy cíclico y que experimenta mercados al alza enormes y luego se corrige. En esa conversación usted decía que el precio alcanzará unos $150.000. Llegados a ese punto, usted aspira a que el segundo camino más probable a seguir por el Bitcoin conduzca a que todos los políticos trabajen para nosotros. Funciona como cualquier otra gran empresa, que cuando empieza, como por ejemplo pasa con las industrias del petróleo y del oro, lo que hace es comprar a tantos políticos como pueda y ponerlos a hacer el trabajo que tengan que hacer. Y es que no se cobren impuestos sobre el Bitcoin, porque es una divisa, y que una divisa lleve impuestos es una locura. Que se creen las entidades apropiadas para el crédito basado en el Bitcoin. Sería fantástico, pero muy caro, porque los políticos son unos avariciosos y hay que pagarles una fortuna. No en Estados Unidos. Aquí puede comprar a un senador por $100.000. Vaya. Eso es lo que siempre dicen Microsoft y todas las grandes empresas en sus reuniones privadas. No me puedo creer lo barato que sale tener influencia política en Estados Unidos. La influencia política estadounidense es la más barata del mundo. Pues en un par de años va a costar un Bitcoin. De acuerdo, sigamos con este hilo de conversación. Usted dice que no está en contra de la regulación, pero que queremos ser nosotros los que paguemos por ella y la diseñemos en función de nuestras necesidades. Claro, es como cuando Facebook va y explica cómo quieren exactamente que sea la regulación. Wall Street es famoso por dictar las leyes. Citibank fue quien eligió al gabinete de Barack Obama. Exactamente, y nosotros vamos a elegir a todo el mundo. Nosotros estaremos en posición de hacer eso porque si el Bitcoin llega a cotizar a $150.000 o $300.000 o $500.000 por moneda, estamos hablando de que los propietarios de Bitcoins tendrán la influencia política, la riqueza y la afluencia suficiente como para comprar a todos los políticos que hagan falta, ¿verdad? Y saldría rentable, quiero decir, es todo lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos que el Bitcoin avance un poco más y pase por unos pocos más de ciclos, lo cual valdrá la pena. Saldrá mucho más rentable comprar a los políticos que ir en otra dirección. Deje que le haga una pregunta. El protocolo Bitcoin es algo fantástico y también es maravilloso el componente matemático de teoría de juegos que lleva integrado en su capa base. Pero también atrae a los idiotas o a economistas, como los llaman algunos. Gente como Rubini, Krugman y en menor grado mi amigo Peter Schiff o Jim Rickards y otros amigos míos. Pero cuando van en contra del protocolo, traen consigo todo el conocimiento teórico con el que cuentan. Y no les funciona porque no hay nada con lo que estén familiarizados y dicen cosas que los hacen parecer imbéciles. Es como el anciano que le grita a la nube, ¿verdad? Es que es así. El Bitcoin es una clase de activo completamente nueva. Explíquenos eso. Tienes una cantidad limitada de monedas que es una masa monetaria fija. Es completamente intercambiable. Todo el mundo acepta el Bitcoin si quiere el dinero. Y también es completamente transferible. Las fronteras ya no importan cuando puedes cruzarla. Te estás dejando atrás lo de la tercera parte que lo verifica. Para mí es como el ingrediente secreto. Sí, eso es. Las transacciones se liquidan solas y no hay que esperar 3 días para que se liquiden. Todo se basa en la prueba de trabajo. Si la transacción es la capa de liquidación, está combinada. Así es. No hace falta que una tercera parte lo verifique. Esa es la característica principal que hace que el Bitcoin sea superior al oro. Y no se puede parar. Nadie puede censurarlo. Hablando de economistas que parecen estar perdiendo la cabeza, Joe Stiglitz ha dicho en las noticias que pide que el gobierno prohíba las criptodivisas y que los gobiernos pueden emitir su propia criptodivisa para controlar a las masas. ¿Rodolfo? Bueno, es que eso siempre funciona. ¿A que sí?
Es bastante parecido a la industria cinematográfica yendo a la caza de torrents o la industria musical persiguiendo las descargas. No funciona. La gente sigue descargando y siempre dará con la forma de hacerlo hasta que encuentren el equilibrio entre las demandas del usuario y lo que las empresas pueden hacer por ellos para satisfacerlos y que acudan a ellos. La gente a la que le gusta la música solía descargarla hasta que tuvieron la posibilidad de pagar $10 al mes y tener a cambio más música de la que pueden escuchar en la vida. Cuando se encuentran el equilibrio, vale la pena, ¿no? Pues con la divisa va a ocurrir lo mismo. Tendremos el Bitcoin, con el que hacer una transacción de millones de dólares tan solo cuesta un par de pavos. Que es impresionante. Durante el último hackeo a Binance, en el que se apropiaron de unos 50 millones, la reacción de la mayoría de los propietarios de bitcoins fue decir, por Dios, pero si solo les ha costado 20 pavos. Es que les salió baratísimo, ¿verdad? Si uno ha intentado hacer alguna vez una transferencia bancaria para pagarle a un proveedor de otro país, es un engorro. Hay que ir al banco, hay que hacer todo el papeleo, luego hay que pagar. ¿Qué piensa usted de que haya habido ya 3 hackeos o incidentes importantes en intercambios en los últimos meses? El mercado ahora parece que lo ha superado. En el caso de Binance, llegó Changpeng Zhao y cubrió las pérdidas de todo el mundo con un cheque, vamos, que les dio efectivo. Todo el escándalo de Bitfinex y Tether no tiene mucho interés. En este momento nos encontramos en una fase de cierta madurez, en la que estamos preparando el terreno para este próximo periodo alcista. Creo que la base de usuarios es más insensible ahora a las noticias estúpidas. Es decir, que la mayor parte del dinero ya no es tan estúpido, así que no lo están vendiendo basándose en las noticias. Creo que eso está marcando una gran diferencia. Creíamos que el ciclo del Bitcoin iba a hundirse y todo el mundo esperaba minar Bitcoins por un precio muchísimo más bajo, pero al final eso no pasó y no parece que vaya a pasar. Creo que va a hacer todo lo contrario durante un poco más de tiempo. La base es más amplia que nunca, así que tiene un ascenso vertical mucho más elevado. Cuéntele a los espectadores qué es OpenDime, que es su actual proyecto con sede en Canadá, ¿cierto? Sí. No debería decir que este año no han tenido ni un solo equipo en las eliminatorias de la Copa Stanley. Así como nota al margen. Pero en fin, que le cuente usted a los telespectadores sobre OpenDime. ¿Qué es? Básicamente es un Bitcoin en físico. Es como un instrumento portador. Yo puedo darle bitcoins a alguien en un dispositivo. No tiene que confiar en mí, tan solo comprobar el dispositivo y tampoco hay que esperar por ninguna confirmación porque ya está confirmado. Es en esencia como el efectivo del Bitcoin. Oh, sí. El Bitcoin en efectivo de verdad. Entonces, como dice, es un instrumento portador. En Wall Street teníamos eso, trabajé allí en los 80. Luego los prohibieron y ahora son ilegales porque el gobierno quiere estar completamente implicado y ser el intermediario. Volviendo al tema de Sherman, me parece maravillosa la forma en la que hablaba de que todas y cada una de las transacciones del mundo van a parar a la Reserva Federal de Nueva York para que allí las aprueben o no. Cada vez estamos viendo más censura en los discursos políticos y la libertad de expresión, a los que se censura desde el ámbito financiero. En el caso del Bitcoin, uno de los mantras es su resistencia a la censura. Exacto. Inmutabilidad. La gente está entendiendo el significado de la libertad de expresión. Con el Bitcoin puedes llevar toda tu riqueza en un avión. En un monedero mental. Si de verdad uno tiene que hacerlo, puede simplemente irse del lugar en el que lo han censurado o en el que lo oprimen e irse a cualquier otro sitio. ¿Es verdad que Canadá va a sacar una moneda respaldada en sirope de arce? Creo que hay un rumor por ahí que dice que los dólares canadienses huelen a sirope de arce. Es que huelen así. Yo me los pongo en las tortitas. Si no encuentro sirope de verdad, cojo una moneda de $1 canadiense y... Bueno, no voy a seguir por ahí. Me alegra tanto Sería cruel por mi parte. No quiero ofender a los canadienses que ven nuestro programa echando pestes de su divisa. No, yo estoy muy contento de que le haya encontrado un uso al dólar canadiense, porque yo no puedo. Su valor es un 30% más bajo de lo que se supone que debería y encima sigue bajando. Todo un placer.